En Honduras, ser niño o niña se ha convertido en un riesgo. Este sector de la población es víctima de la inseguridad y la ola de violencia que abate el país. A pesar de que en los primeros 6 meses del 2014 se invirtieron 4.151 millones de lempiras en combatir el crimen organizado y la delincuencia común, así como para prevenir la violencia, los resultados no han sido efectivos. En los meses de octubre y noviembre de 2014, se reportaron las muertes violentas de 82 y 22 niñas y niños en Honduras, dejando en evidencia la vulnerabilidad que tiene la niñez en el país. Esta es la realidad que se vive cada día. Son más los niños y niñas en Honduras que son víctimas de la violencia. Tenemos una problemática grande en mortalidad infantil, en desnutrición crónica por limitada inversión, especialmente en las zonas rurales, indígenas del país, aldeas y caseríos. Tenemos alto embarazo en adolescentes, especialmente en Copán, Santa Bárbara, San Pedro Sula, Tegucigalpa. Tenemos una educación prebásica no universal, lo que limita que la básica sea buena. Tenemos buena cobertura en educación básica, pero limitada calidad de la educación. Apenas alcanzamos un 36% en educación secundaria, lo que limita que todos los jóvenes estén en el colegio. Tenemos 900 jóvenes sin trabajar y sin estudiar, lo que significa un potencial humano que está completamente rezagado, y esto va a pegar en el nivel universitario, en donde todas las brechas que hay en el nivel secundario y primario pues tienen sus límites en la Universidad Nacional o privadas del país, donde los cupos se ven limitados, no por culpa del alumno o del alumno, pero es el castigado, sino por culpa de la inversión estatal, de la poca preocupación que tenemos nosotros como padres o madres de familia y la comunidad en su conjunto. Según el informe presentado por el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en el año 2013 se reportaron a nivel nacional 9.453 muertes por causa externa, de las cuales 1.134 fueron de niñas y niños. Son 1.134 las que se reportan en el año 2013, ¿verdad? Desagregadas en distintos ámbitos. Lógicamente, siguiendo una tendencia que es también nacional, las muertes por homicidio son los que más eventos reporta, ¿verdad? Tenemos que durante el 2013 de las 1.134, 722 corresponden con una muerte de tipo homicida, ¿verdad? Es decir, llega una persona, dispara o apuñala o hace una acción en contra de la vida e integridad física de otro. Igual tenemos otro tipo de muerte, por ejemplo, los eventos de tránsito, ¿verdad? Que siempre desde el IUDPAS ha sido el criterio de que con un poco más de campañas de sensibilización vial hacia la ciudadanía y hacia los conductores en especial, pudiesen evitarse o disminuirse, digamos, el número de eventos de tránsito. No obstante, la tendencia refleja en el caso de eventos de tránsito, por ejemplo, que también hay una muestra de que hay una tendencia a la alza. Están los no intencionales, que en ocasiones son derivados precisamente por malos tratos o por descuidos por parte de los padres hacia los niños y las niñas, que aparece con 119 casos. Tenemos las causas indeterminadas, ¿verdad? Aquellas que las autoridades, ya sea el Ministerio Público, ya sea de la policía, no ha sido posible dictaminar en el momento a qué se atribuye la muerte, y esos ocupan el cuarto lugar con 81 casos. Y en último tenemos los suicidios, ¿verdad? Que no por ser último, con 48 casos a nivel nacional durante el 2013, dejan de ser importantes. Nosotros esa tendencia de suicidio se viene evidenciando más acentuada después del 2010. Honduras cuenta con 3.724.000 niñas y niños menores de 18 años, los cuales están siendo víctimas de la violencia e inseguridad que sufre el país, siendo ellos el capital social y económico más importante del mundo. De 0 a 6 años tenemos 1.2 millones de niñas y niños. De 6 a 12 años tenemos aproximadamente 1 millón.
y de 12 a 18 años tenemos aproximadamente 1.700.000. En total tenemos 3.724.000 niñas y niños menores de 18 años. O sea, es un país rico en población económicamente activa para el futuro. Sin embargo, este grupo poblacional, que es más de la mitad de la población en Honduras, sigue siendo postergado y sigue siendo segundo en la agenda económica, en la agenda de inversión, de seguridad, de prevención de violencia y de entornos protectores. Los factores de riesgo que los niños están teniendo para ser víctimas son niños y niñas que viven y sus padres y madres de familia viven en condiciones de extrema pobreza, sin empleo, que estos niños y niñas no tienen el acceso a una educación y una educación de calidad, y que su tiempo libre lo utilizan también para hacer estos vínculos y que son aprovechados por muchas de las bandas criminales, maras y pandillas para querer coaccionarlos y poder hacerlos parte de este ciclo de violencia que es pertenecer a estos grupos delincuenciales. En los últimos 6 años, el número de niñas y niños víctimas del homicidio asciende a 3.430 en el 2013. Se reportaron 722 homicidios, siendo los niños las mayores víctimas. Los niños, los varones, adolescentes comprendidos entre 12 y 18 años, y de entre estos el grupo etario que se comprende entre los 16 y los 18 años, son los más afectados por la violencia. El principal factor de riesgo en edad son los niños, que siempre y a nivel nacional con los adultos también es en promedio un 92% de las muertes violentas que ocurren en estos niños. Y es que en lo que va de los últimos 6 años, el 90% es lo que ha aumentado la violencia en la niñez y la adolescencia. Pasamos en el 2008 de 380 homicidios a llegar al 2013 con 722. Y vea que esto es interesante porque es la tasa de homicidios que es tolerable, que es permitible, que ya se requiere establecer acciones, es de 8.8 como establece la OPS-OMS. Y en niños, en el 2013, la tasa de homicidios fue de 18.5 por cada 100.000 habitantes. Esto es un problema porque son los niños los que están siendo víctimas de la violencia, son estos niños y niñas, pero también son estos niños que están siendo cooptados, están siendo amenazados para participar, y muchas veces no les queda otra alternativa que salir desde sus casas, desde sus barrios, en ese sueño inmigrante que solo deja un país sin el principal activo, que es la niñez y la juventud. El arma de fuego sigue siendo el instrumento más utilizado en los homicidios. En el 2013 se reportaron 573 muertes por esta arma. Pese a esto, aún no existen leyes que regulen la tenencia de esta misma, ya que los ciudadanos hondureños y extranjeros residentes en el país, la ley les permite poseer hasta 5 armas por persona, entre pistolas, escopetas o rifles de diferentes calibres. En el Congreso Nacional, aún no se aprueba un proyecto de ley que establece que los hondureños solo podrán portar un arma de fuego, debido a que duerme el sueño de los justos. El arma de fuego es un principal factor de riesgo para ser víctima, y el arma de fuego como instrumento de muerte, en este caso que mueren estos 1.800 niños y niñas o los 3.430 niños en los últimos 6 años, es un problema que la sociedad no ha logrado establecer, que es necesario establecer una reducción en cuanto al uso y la aportación de este instrumento de muerte. Debe recordarse que el arma de fuego se compra para defenderse, se compra para matar, y que cuando se tiene en el hogar muchas veces también es un factor de riesgo, porque los niños, si se deja en un lugar inapropiado sin el debido control, también los niños tienden a usarlas y suicidarse en muchos de los casos. Al arma de fuego le sigue el arma blanca o punzón cortante, con 52 víctimas, 43 niños y 9 niñas.
la estrangulación o muerte por asfixia con 46 víctimas, lo que representa 32 niños y 14 niñas. De los 722 homicidios registrados a nivel nacional, 528 fueron en espacios públicos, 12 de ellos en espacios cerrados y 182 de estas muertes se desconoce el lugar del hecho. El espacio público es el que últimamente el Estado está intentando proteger, más policías, más militares en la calle, y no se evidencia el respeto a la persona de las niñas y los niños, a pesar de que tenemos un espacio donde el Estado está garantizando tener tantos policías y tantos militares en las calles. La evidencia especifica que son esos espacios donde más muerte violenta en el cuerpo de las niñas se está cometiendo. El tema de la violencia no es exclusiva de vías públicas, es exclusiva de la violencia intrafamiliar, comunitaria y escolar, y en todos los ambientes. Entonces requerimos urgentemente revertir esto y crear escenarios de ambiente amigables y protectores para la niñez y para la familia. No se trata de la niñez en abstracto, se trata de mi hija, de mi hijo, de mi nieta, de mi nieto, del que nos está viendo. Se trata de la comunidad en sí, y no se trata de culpabilizar a alguien, se trata de asumir la responsabilidad. Esto no es bueno para el país ni para nadie, es algo que nos tropieza y que nos retrasa y que nos ubica en una mala condición para la inversión, para el turismo y para millones de razones que deben existir en la inversión en la infancia. En octubre del 2013 se reportan 69 muertes de niños y niñas, con un promedio de 2 homicidios por día durante ese mes. A este le siguen los meses de julio, con 68 muertes, febrero con 67 y marzo y agosto con 62 víctimas cada uno. Cuando hablamos de el tiempo en que ocurren los homicidios en niños y niñas, este es uno de los principales problemas, porque marzo, mayo, julio y agosto en el año 2013, que es lo que estamos viendo en este momento, son de los meses en que hay mayor violencia homicida. Y veamos, por ejemplo, julio aumentó en un 44.7% que los niños y las niñas hayan sido víctimas de la violencia. Esta es una de las principales preocupaciones, porque no hay día ni hora donde los niños no estén siendo víctimas. El Estado Mundial de la Infancia de 2013 indica que, en Honduras, por cada lempira que el gobierno gastó, 18 centavos fueron destinados a la niñez y adolescencia. La inversión que el país realiza sigue siendo pequeña, y la que es y llega a la gente sigue siendo irracionalmente utilizada. Eso significa que no se identifican las prioridades nacionales, no se identifican las metas nacionales, ni tampoco se identifican los sectores de mayor vulnerabilidad para un uso más racional del presupuesto. Los resultados ya los estamos viendo, ¿no? Cuando usted siembra en terreno fértil, el fruto es bueno. Los resultados los estamos obteniendo hoy. O sea, es bajísima escolaridad, violencia, adolescentes y jóvenes víctimas o victimarios, desempleo. La calidad que estamos recibiendo de educación sigue siendo bastante baja, y por lo tanto la productividad del país se sigue depreciando y depreciando. Eso tiene un producto único: la poca inversión y la poca prioridad que ha significado la niñez para el país en su conjunto, no solamente la administración presente. La administración presente dio un paso, ha dado un informe financiero, es positivo. Sin embargo, los años anteriores que hemos tenido, la inversión ha sido totalmente poca, o mal distribuida, o con poca calidad, para tener productos
de óptima calidad que le ayuden al país a generar futuro. Los niños de hoy serán los futuros directores del país en todos los campos. Si no los preparamos, entonces vamos a tener cada día fracasos. La violencia de niños y niñas en Honduras abarca todos los departamentos del país, teniendo a Cortés, Francisco Morazán y Atlántida con 236, 170 y 51 casos, siendo este el área de mayor incidencia de homicidios. En el rango de 32 a 47 homicidios aparecen únicamente Yoro. En el rango de 16 a 31 se ubica Comayagua y Santa Bárbara con 28 casos cada uno. Olancho con 25, Copán con 21 y Colón con 20. Los departamentos en color verde se ubican en el rango de 1 a 15 homicidios. De entre Islas de la Bahía con 3, El Paraíso 6 y Gracias a Dios 6. Valle fue el que menos muertes reportó con 2 casos. Sin embargo, para el 2013 la dinámica varía un poco, ¿verdad? Ya tenemos nosotros, por ejemplo, de que el domingo, por ejemplo, y los lunes a nivel nacional son los días en que más casos de niños y niñas muertas se presentan, ¿verdad? Seguido, por ejemplo, del día martes. Tenemos entonces que la tendencia pasó de ser de jueves a sábado para pasar de domingo a martes en el año que recién acaba de pasar. Presumo yo, quizá al ver el índice alto los fines de semana, se han tomado algún tipo de medidas y en ese sentido los días en que hay mayor presencia de niños en espacios públicos, porque son en espacios públicos donde la cantidad de eventos se repiten más, probablemente ha movido esos días y por eso tenemos, ¿verdad?, que el inicio de semana es básicamente los días de la semana en donde más hechos homicidas se presentan. En el año 2011 y 2012, los fines de semana fueron los días cuando más homicidios se reportaron en menores de edad. Lastimosamente, San Pedro Sula, el municipio del Distrito Central son de los lugares donde mayor violencia homicida y en niños y niñas existe desde el 2006 hasta la fecha. En los últimos 6 años, el 54% de las muertes violentas son niños, niñas y jóvenes. Ser niño es un factor de riesgo en Honduras. Estos municipios que tienen mucha concentración poblacional, mucha actividad económica, pero mucha actividad delictiva, que lastimosamente el Estado, a través de las instituciones que les corresponde, no ha logrado frenar la violencia y la criminalidad, no ha logrado controlar el territorio y que se pueda respirar o vivir en un ambiente de convivencia en paz. En el marco del Día Internacional de los Derechos de la Niñez, el pasado 20 de noviembre de 2014, se realizó la Vigilia Internacional de las Candelas, donde niños y niñas de Casa Alianza exigieron el respeto a sus derechos, ya que siguen siendo uno de los sectores más vulnerables de la población. De manera personal me preocupa muchísimo que los niños estén siendo víctimas de violencia, ya que ellos son los futuros ciudadanos y ciudadanas que van a tomar decisiones y que van a guiar el futuro del país. Una situación de violencia que marca la vida de una persona siendo tan joven, un niño o una niña, puede provocarle serios problemas en el futuro de manera psicológica, su manera de percibir el mundo, su manera de confiar y tratar a las otras personas. Así que creo que el Estado debe realizar acciones concretas y esforzarse por proteger a los niños y a las niñas para que ellos se sientan seguros, para que sean felices y crezcan siendo adultos equilibrados, adultos que se sienten comprometidos, que se sienten bien de ser hondureños y de vivir en este país que tenemos que amar tanto y por el que tanto tenemos que trabajar. También en el año 2013 se reportaron 3.430 muertes de niñas y niños por causas externas a la violencia que abate al país. Entre estas están las muertes por tránsito y el suicidio, entre otras.
En el año 2013 se reportaron 164 muertes de niñas y niños por eventos de tránsito, 63 menos con respecto al año anterior, siendo siempre los niños más afectados, con 105 muertes. Las niñas fueron afectadas en menor medida, con 59 víctimas, en el rango de edades entre las 16 y los 18. También se asimila que en los meses de junio y febrero es donde más accidentes de tránsito le han quitado la vida a los niños y niñas, en los municipios de San Pedro Sula, Distrito Central y Daní. El atropellamiento fue el tipo de incidente que más víctimas causó en los eventos de tránsito, con 89 muertes, lo que representa el 54.3%. Seguido se encuentra la colisión con objeto móvil, lo que provocó la muerte de 20 niños y 9 niñas. En los últimos 6 años han muerto 1.224 niñas y niños en accidentes de tránsito. Los departamentos de Cortés y Francisco Morazán son los que más muertes de tránsito reportan, con 48 y 28 respectivamente. Es una de las principales preocupaciones, porque en niños y niñas que, lejos de estar preocupados por la problemática social, por la problemática económica que viven sus padres o la sociedad, deberían estar más preocupados por ir a la escuela, por querer ser en un futuro esos ideales que tiene la niñez. Pero no, los niños están en 48 casos. En el 2013 se quitaron la vida, se hicieron una muerte autoinfligida, y esto es una preocupación porque no debería pasar en un país que se precia de que es civilizado y que su principal activo es esta niñez que debe estar en los centros educativos, que una familia debe fortalecerla, que una familia debe quererla y amarla. Nosotros presumimos, que la situación de violencia, por ejemplo, del país, los contextos socioeconómicos, los problemas de violencia intrafamiliar, en ocasiones son los que motivan a los niños a tomar una decisión. Lo preocupante en todo este caso es que los niños estén tomando, decisiones tan radicales con respecto a su vida, ¿verdad? Yo creo que ahí es lo preocupante del caso, y cómo esa tendencia ha ido también incrementándose. En tanto no hay un estudio serio que trate de indagar un poco del porqué de estas situaciones, son especulaciones las que le estoy ofreciendo, ¿verdad? En ocasiones puede ser, el abuso sexual en niñas y niñas. A nivel mundial ha habido una tendencia, a generar suicidios. Lamentablemente en nuestro contexto no contamos con información, con una investigación orientada precisamente a detectar esos factores que obligan a los niños y niñas a tomar esas decisiones, ¿verdad? Y creo que ahí es donde ocupamos también nosotros conocer como ciudadanos el por qué se está produciendo. En los segmentos poblacionales de 8 a 11 años se reportaron 2 niños víctimas, y de 12 a 15 años 17 se quitaron la vida. En la adolescencia más tardía hay mayor incidencia del suicidio, con un 60%, 12 niñas y 17 niños. El ahorcamiento se presenta como la forma de suicidio en niñas y niños más importante, con 22 víctimas. Le sigue la intoxicación, con 19 víctimas. El arma de fuego fue utilizada por los niños en el 8.3%. El suicidio, como forma de muerte, se presentó en 31 de los 298 municipios de Honduras, en el caso de los 48 suicidios reportados en el 2013, siendo el Distrito Central donde se reportan más suicidios, y siguiéndole el municipio de Juticalpa, San Pedro Sula, entre otros. Entre otras de las modalidades en las que los niños y niñas en el país están siendo víctimas, son los casos de violaciones sexuales, las que han aumentado en los años 2013 y 2014. Hemos tenido un aumento relativo, especialmente en el año 2013 y 2014. El abuso, la explotación sexual y comercial, la trata y el tráfico son los problemas que afectan a la niñez, y el asesinato de niñas y niños, aproximadamente 650 para cerrar el año, es altísimo, y es lamentable que ocurra esto en nuestras niñas y niños, y por lo tanto tenemos que hacer un alto
a esto que asfixia al país y darle y abrir la puerta a los niños y a los niños para que el país pueda tener la puerta abierta al desarrollo. De lo contrario, podemos hacer puentes, aeropuertos, estadios y todo lo que usted quiera, pero si no invertimos en el recurso humano del país y si no priorizamos la niñez, el desarrollo va a estar muy lejano para Honduras. Pero cuando son delitos y violencia sexual, lesiones, son más las niñas las que son víctimas. Y ahí tenemos que analizar un tema, y es el hecho del androcentrismo, de el creer que el hombre es el centro del universo, de la tierra, del país, hace que crean que son los que tienen el derecho de castigar, violar, lesionar y hasta matar. Pero en el caso de las lesiones y la violencia sexual, son las niñas las que principalmente son afectadas, y a partir de los 10 años es donde el rango es mayor, hasta los 18, porque van creciendo y van creyendo que es necesario dañarlos o lesionarlas. Y lo más grave aún de esto es que es en el seno de la familia donde se sufren las mayores violencias contra las niñas. La migración es uno de los fenómenos que existen en el país como resultado de la inseguridad que existe. Hay dos momentos ahí. El primero es que los padres tienen que irse por busca de fuentes de empleo, empleos dignos, y muchos de ellos por amenazas que en Honduras, si se quedan, van a ser víctimas de la violencia. Luego, el otro momento es que a sus hijos los están amenazando y están siendo víctimas. Pero también el otro tema que es necesario recalcar en esta problemática es que los dos niños y las niñas van a reunificarse con sus padres y madres. Hay niños que muchas veces nunca han visto a sus papás y a sus mamás y quieren estar con ellos, y eso es importante, pero que en el camino también hay toda una problemática que también les está afectando. La niñez y la adolescencia son víctimas y victimarios. Víctimas porque son utilizados y victimarios porque participan directamente en todo el tema de inseguridad que vive el país. La migración no es la causa, es el efecto de pobreza, desempleo e inseguridad. O sea, al no encontrar condiciones de vida buenas, la mamá o el papá acá migran, el niño migra, pierde la escuela y la expulsión escolar es altísima. Al no encontrar trabajo, la mamá y el papá, el niño tienen que incorporarse a temprana edad, especialmente a la corte de café. En vez de estar en la escuela, está cortando café. Y ahí Honduras pierde un recurso humano valiosísimo. Según expertos, la impunidad es otro de los grandes problemas que las autoridades de Honduras no han podido combatir. Cuando hablamos de violencia y criminalidad, solo estamos hablando de uno de los problemas, y el mayor, precisamente porque es el que pierde la vida, es decir, no deja de existir, pero sobre todo porque deja familias huérfanas, deja niños que se quedan sin sus padres, deja luto y dolor en estas familias, y eso hace que se vea una realidad donde no hay una investigación criminal que dé cuenta de por qué está muriendo una persona, cuando se establece que si no hay una investigación criminal no hay una verdadera judicialización, y por lo tanto hay estos altos índices de impunidad que hace que la sociedad pueda sentirse con miedo, pero también que pueda creer que es necesario tomar la justicia por sus propias manos, y eso es un problema para la misma sociedad, precisamente porque nos vuelve la seguridad hacia una persona y no precisamente al Estado, que es el que le corresponde brindarnos una seguridad efectiva y eficiente. Honduras en el 2015 tiene el reto de que estas cifras se reviertan. Poner en agenda a la niñez y a la juventud debe ser una prioridad para el gobierno, ya que ellos son el presente y el futuro de esta nación.